Hey, ¿qué tal a todos? Aquí es Killet comentando. En esta ocasión les traigo un gameplay de Call of Duty Black Ops 1, que hace tiempo que subí también uno en Discovery. Ahora he estado sacándome unas partiditas buenas en Black Ops. Y pues cabe decir que no es modo teatro, así van a ver los movimientos que uso cuando juego con el mouse en el Call of Duty, igual que en el mapa de Discovery, que me saqué un 41-13 si no mal recuerdo. Pues aquí me saqué un 42-15 porque llevaba una buena arma, bueno, la racha de bajas la seguía teniendo igual con el car package, o sea, a lo noob, pues no la había cambiado en ese gameplay. Pero con la Galil, la verdad, me gustó mucho esta arma, es bastante precisa, de largo alcance, aún así tiene buena precisión, aunque el recoil, poniéndole silenciador a largas distancias, ya es muy poquito, aunque sigue teniendo igual de poquito, por así decirlo, o sea, es poquito de cada cosa. Y bueno, que contarles del juego, qué impresiones me he llevado con este Iberian Ops. Pues bueno, la verdad que está muy estable el Iberian Ops. He estado, como ven, en la beta pública y la verdad muy bien me la he pasado estos días que he estado en la multiplayer. Ahí saco mi car package y miren nomás qué ratero el cabrón es, mira. Ay, qué cabrón. Se lo lleva pero la sorpresa es que le corto su racha porque ha de haber tenido algo. Y de todos modos se murió. O sea que no le sirvió de nada el UAV que le di. Y bueno, ahí como ven, estaban por la esquina, estaban saliendo por todos lados. Yo más o menos sé jugar en este mapa porque, como les comento, estuve jugando hace mucho tiempo que cuando no tuve internet. Fíjense, durante 4 meses yo todo ese tiempo no tuve internet, no podía hacer nada, o sea, no estuve haciendo nada, abandonado YouTube y todo. Y tenía el Black Ops con boots, o sea que más o menos esta gente está bajando como un jodido boot. Se mueven igual, salen en el mismo respawn, más o menos es lo mismo, ¿no? De hecho ahí miren, ahí cuando me asomé en la ventana sabía que iba a venir alguien, porque los bots siempre se atienden a asomarse por esas ventanas, pues es algo que yo ya tenía en mente. Ahí, como ven, me mataron con cuchillo. Es lo único que no hacen los boots, es entrar corriendo como despavoridos a matarte con el cuchillo. Y bueno, vieron ese que me mató con cuchillo, le pongo una Claymore, veo si sigue ahí arriba con el UAV, digo, ok, a ver lo que le va a pasar, empiezo a disparar, pensando que iba a estar en el lado derecho, pero no, estaba hasta la esquinita en la izquierda y pues no tuvo oportunidad ahora sí que de hacer nada. Miren nada más eso, o sea, el lag vive, y miren, este me hace drop shot, se jode, y si ven ahí, fue headshot porque él solito se lo provocó, ¿no? Si él se tiró, él solito se metió la bala en la cabeza porque hizo drop shot, pues se jode. Y pues yo también les estuve haciendo drop shot porque ellos, ahora sí que lo aprendí el drop shot, creo que lo dije en el gameplay de Discovery, por la necesidad de hacerlo al igual que todos, porque pues sí, la gente, miren nomás esto. O sea, el cabrón se sentía Superman, viene desde arriba bajándose, disparando como si me fuera a matar. Se echó un mega drop shot desde la ventana. No, está cabrón el que se aventó así. No sé, creo que, miren, ese lo cegué y aún así me ganó porque hay un poquito de lag. Pero bueno, la verdad, el dropshot pues lo aprendí por la necesidad de yo también hacerlo, porque pues si lo hacen todos los jugadores, yo por qué no lo iba a hacer. Y la verdad que en PC, no sé cómo está en consolas, es bastante fácil. Miren, aquí hacemos doble dropshot, pero creo que me mató el del lado derecho, o sea, el que no hizo dropshot, porque si vieron ahí me estaban atacando los dos. Sí, así fue como lo aprendí. Creo que en la Play se hace con el círculo, porque yo también algún día jugué en la Play el Black Ops y se hace creo con el círculo, ya no me acuerdo, creo que se hacía en el Modern Warfare con el círculo. La verdad ni idea, y menos en la Xbox, tampoco tengo idea. Pero bueno, aquí si lo aplicas bien, es muy fácil si sabes apretar el control con el meñique. La verdad que va bastante bien y es muy fácil, no tiene nada de complicado. Lo único que sí es que si juegas contra rivales que tienen más o menos un buen nivel como tú, tendrás que tirarte mejor que ellos al piso, porque si no, pues te vas a joder así de fácil. Y pues las rachas de bajas, yo
pronto les traeré una buena partida, pero destazando con el Super Gunner, porque casi todos los que maté aquí fueron con la Galil. Ahora que si hubiera matado con el Super Gunner, o por lo menos me hubiera puesto la racha, pues me hubiera animado a sacarla. Hubiera, digamos, jugado un poquito al táctico con tal de sacármela. Ahí, como vieron, también volteé a la ventana porque es de siempre que alguien se va a asomar por ahí cuando el respawn de ellos está al lado contrario. Siempre va a haber alguien por la ventana, por abajo, por el derecho. Casi por la izquierda no pasan, pero por ahí, por en medio, siempre tienden a ponerse ahí para ver qué ondas, porque tienes buena visibilidad desde ahí donde lancé el Tomahawk. He estado lanzando unos Tomahawk bastante impresionantes, pero lástima que no los he grabado. Es una lástima, si no haría un montaje o algo por el estilo en video, que hubiera quedado bastante bien, porque en PC, pues como les digo, no tienes ninguna asistencia en balas ni siquiera como en consolas, pues que apuntas y el control se va hacia el jugador. IM Assist se llama. En PC no existe porque la presión del mouse es buenísima. Por lo mismo lo tiene quitado, pero en consolas sí que es necesario porque no tienen muy buena presión. Ahí, como ven, me gasté un cargador de 35 balas en matar a uno, porque me traía Farharnet, algo así, el que traspasa las paredes. Me sirve bastante, porque cuando se ponen a campear o se quieren cubrir detrás de una pared, se joden porque mis balas penetran la pared. Aquí me saco el Car Package, no me acuerdo que me tocó creo una basura. Un día me tocó uno de estos que se mueven, que lanzan balas y también lanza bombas, pero lo tienes que controlar tú, y dicen que es bastante difícil, pero yo lo controlo bastante bien porque era del que más sacaba cuando jugaba contra los boots. Así que un día me hice una racha, no me acuerdo en qué mapa, uno que es como desierto y jungla, así bastante raro. Ahí le meto, en el mero enfrente, ya saben dónde. Se lo metí, aquí me saco ¿cómo se llama? El Cobra, creo que así se llama. Porque no traía mi racha de 9, sino pues creo que mato a otro. Creo que Super Gunner es a las 9, o no recuerdo bien. Ese Cobra ahí estaba de necio, queriéndolo sacar para que matara más, porque quedaban 5 minutos de partida. Íbamos ganando, a algunos no les gustaba porque estaba matando bastante y no se salían de la partida. Y los que estaban ahí, pues la verdad, sinceramente, jugaban, o sea, saben apuntar y todo, ¿no? Pero no sabían bien las posiciones como yo. De hecho, en mi equipo soy el que mejor sale, porque a ellos los matan bastante y a mí no. Pero en mi equipo, o sea, mi equipo le sale ese por detrás, o sea, estaba atrás de él y yo justamente voy y lo mato. Pero vean, el de mi equipo no sabía ni dónde estaba parado. Pero bueno, así se están acostumbrando a jugar. Y pues los sigo invitando a que se metan aquí a Liberia en Ops. Está bastante bien. Los servidores, hay muchos de España, así que si alguien es de España y quiere entrar, va a tener demasiado buen ping. Hay como 2 servidores de Estados Unidos y hay uno de Francia. Ahí sale la bandera. Hay uno creo que de México, pero le sigue saliendo bandera de España, y es el que me da un ping buenísimo. La verdad, me da como 50 de ping, algo así. Y bueno, ya se va a acabar el gameplay. Partida bastante buena, me divierte muchísimo el Black Ops 1. Ahí miren, otro Dove Shop, pero ese me llegó por Detroit. Llevaba, o sea, que yo no sé que a quién se le ocurre poner miras color verde. Te tapan un montón la visibilidad, pero bueno, ya ven la gente con sus gustos excéntricos. Aquí en el Black Ops le gusta poner todo. Y este es el mismo que se había aventado otra vez, vuelve a cagarla. Se avienta a lo tonto con drop shot desde la ventana, o sea, un dolphin dive, como lo llaman. La verdad me causó bastante gracia porque el vato se tira desde allá. Pero bueno, espero que les haya gustado. Una buena partida, la recorté un poquito como se pudieron dar cuenta. Y como siempre les digo, me gusta, favoritos, y nos vemos hasta la próxima. Y adiós.